Buenos días, colegas, compañeros periodistas de la Asociación Regional de Periodistas. Queremos continuar en este marco de celebración del Día del Periodista, presentar a un ponente cuya referencia vamos a dar a conocer inmediatamente. Nosotros tenemos claro que, por lo menos en la celebración del Día del Periodista, debemos tener ocasión para reflexionar sobre nuestro ejercicio. Y si es un ejercicio social, mejor. Segundo Armas Castañeda nos va a acompañar a partir de estos instantes. Él es licenciado en la Universidad de Lima, magíster en comunicación de la Universidad Pontificia de la Católica, ha sido profesor en la Universidad San Martín de Porras, es actual profesor de la Católica del Perú, también ha sido profesor en la maestría de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, en el jurado de elecciones, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, en la Asociación Calandria, es representante de IYA, Comunicación y Desarrollo, es autor de muchos artículos y separatas, y asimismo es autor de 2 libros concretamente. Imaginémonos el futuro, la comunicación como una estrategia para el desarrollo y red de comunicadores para el desarrollo, una experiencia estratégica también para el desarrollo. Dejamos entonces inmediatamente en el uso de la palabra al colega periodista, formador de periodistas, Segundo Armas Castañeda. Muy buenos días, Segundo. Carlos, muy buenos días. Encantado de estar atendiendo al requerimiento de la invitación que me hicieron. Y quiero decirles con mucha sinceridad que me siento muy emocionado. Estoy viviendo esta fiesta del Día del Periodista con mucha alegría y sobre todo con mucha fe y esperanza puesta en el futuro, porque creo que estamos enfrentando un contexto social, político, de salud muy complicado en el país, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi saludo a la Asociación Regional de Periodistas de ICA y a todos nuestros colegas comunicadores de ICA y estudiantes de comunicación de ICA también, y todos los que nos acompañan. Porque sé que hay colegas de otros departamentos, de otras regiones, que también nos están acompañando, ¿no? Entonces, quiero empezar señalando que el título de la ponencia, El errático mundo del periodismo, tiene un autor que no es el que está hablando, sino Carlos Caldas, que está moderando la reunión. Y me parece un texto, un título muy provocador, porque lo que él me ha encargado es interpelarnos en la reunión. Es provocar una reflexión más allá de las anécdotas, porque las anécdotas se cuentan, pero no se sacan el jugo, el contenido de las anécdotas. Lo importante de las anécdotas es cuando somos capaces de sacarle el sentido, el significado, ¿ya? Entonces, sé que estamos viviendo un mundo muy complicado, un escenario muy complejo, que yo le he descrito básicamente en 3 frases que dice lo siguiente. Para mí, todo lo que estamos viviendo se resume en el siguiente enunciado de un relato de una pandemia omnipresente, un gobierno desconcertado y una ciudadanía ausente. Creo que eso es mi interpretación personal de lo que yo entiendo sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y el tema de la pandemia no viene solo, no viene sola. La pandemia nos ha traído muchas sorpresas, porque nos ha cogido también de sorpresa. Y una de esas sorpresas es lo que mi compañero y colega Edgar Lazo dice,
que lo que no ha podido cambiar la política, ni el Estado, ni el gobierno, lo ha cambiado un virus. Y esa es una reflexión muy interesante, porque es verdad. Es verdad que nosotros hemos estado transitando de una sociedad a otra sociedad, de la sociedad industrial a la sociedad de la información, y hemos estado haciendo ese tránsito de manera muy paulatina, a nuestro ritmo, y como siempre, llegando a la saga de los grandes cambios civilizatorios, como lo fue el caso de nuestra inserción en la sociedad industrial, donde en Europa en el siglo XVIII y XIX ya estaban pujante la revolución industrial. Aquí, por ejemplo, en el Perú y probablemente en muchos países latinoamericanos, estábamos recién ingresando a los pininos de la era industrial a través de pequeños talleres fabriles. Entonces, la pandemia nos ha recordado y nos ha colocado en un escenario que probablemente hubiese necesitado mucho tiempo para que eso se dé. Y nos ha sorprendido y nos ha puesto al descubierto la precariedad en la que vive el país. Y no solamente esa precariedad afecta al sistema sanitario o se refleja en el sistema sanitario, sino en un conjunto de sectores en los cuales se desenvuelve el país como un país precario, en formación, en proceso, ¿no? Y nos toca también a los comunicadores, que nos ha puesto de manifiesto y nos ha develado nuestras propias limitaciones, que voy a explicar también más adelante. Quiero leer en relación a eso una frase que escribió el maestro Nelson Manrique en el año 99, que dijo lo siguiente, y que tiene mucha actualidad. Debemos ser conscientes, decía Nelson, de lo que viene pasando si no queremos que nuestro país se quede al margen de una de las revoluciones más apasionantes que le ha tocado vivir a nuestra especie humana. Nelson Manrique. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la revolución de la información y el conocimiento, a la revolución de las comunicaciones, que tiene su soporte en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y esta pandemia nos ha venido a revelar, a recordar que estamos viviendo en la era de la superabundancia de información. Hoy día, la información sobra. La encontramos en todas partes. Ya no necesitamos ir a las bibliotecas. Todo lo tenemos en la nube, en el ciberespacio. Y hoy día, el que tiene información ya no tiene poder como era antes. El que tiene poder es que el que tiene información, que lo tenemos todos, pero aquel que sabe utilizar oportuna e inteligentemente esa información para tomar decisiones inteligentes y oportunas. Esa es la gran diferencia entre el antes y el ahora en relación al manejo de la información. En segundo lugar, la pandemia nos ha recordado también que estamos viviendo la era de la ficción y el espectáculo. Jacques Debord hace mucho tiempo escribió un libro, La sociedad del espectáculo, y Mario Vargas Llosa también ha escrito un libro sobre la sociedad del espectáculo hace muy poco tiempo, y ahí nos revelan cómo es que en esta sociedad se construyen las relaciones humanas. Y lo que dicen es que todo se ficciona, todo es una performance construida, todo se construye, todo se ficciona, y las relaciones son relaciones muy epidérmicas. Entonces, todo se ficciona, todo es espectáculo, y no es gratuito
que la televisión ahora nos venda el paradigma del éxito basado en los realities, que no es otra cosa que una versión ficcionada de la realidad hecha realidad masiva y espectacular. También nos ha recordado la pandemia que estamos en la era del distanciamiento social y la virtualidad gracias al soporte tecnológico de las nuevas tecnologías. O sea, hemos pasado de un escenario donde las relaciones eran más cara a cara a unas relaciones virtuales, ¿no? De distanciamiento gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, sin lo cual hubiese sido distinto. El mundo cambió repentinamente y de pronto los eventos como estos que eran más presenciales, ahora lo hacemos vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Pero también la pandemia nos vino a recordar eso. Y lo que no ha cambiado la política, ni el Estado, ni el gobierno, lo ha cambiado un virus. ¿Qué más nos ha traído la pandemia? La pandemia nos ha traído un cambio de la noche a la mañana que cambió completamente nuestras vidas. Y creo que cada uno puede dar su testimonio de cómo ha cambiado nuestra vida. Y ha habido una invasión de lo público, del espacio público al espacio privado. O sea, lo público ha cedido su espacio al espacio privado. Segundo, disculpa la interrupción. ¿Vas a compartir pantalla? No, Sí, no estamos... se supone que estoy compartiendo. No, no lo estamos visualizando. Bueno, A ver, hago en este compártelo, por momento, favor. ¿ya? Me Ok, hubiesen ahora avisado sí, por ahora sí. Ok, notificación. gracias. A ver, yo pensé que ya estaba compartida, disculpen. Suele pasar, suele pasar. Sí. Yo pensé que estábamos compartiendo pantalla. Y lo que no veo es... Lo que no aparece son los botoncitos para compartir pantalla. A ver. Porque yo estoy con el PowerPoint al frente. Y un segundo, Juan Carlos Guevara le saluda, encargado del control maestro del Zoom. Acabo de compartir el PowerPoint que por interno nos hicieron llegar. Así que estamos ahorita ya con el PowerPoint, solo estaba esperando que usted pudiera dar la señal para poder sacarlo al aire. Correcto, entonces estamos con compartiendo pantalla. Eso entendí. Claro, sí, ya está compartiendo pantalla. Es más, ¿Usted puede visualizar a través de su laptop o celular el compartir para que podamos ir en sincronización? Correcto, entonces sigo. Bien. Perfecto. Más bien si podemos agrandar la pantalla del PowerPoint. ¿O lo puedo hacer yo también? Sí, estamos en pantalla completa. Ya, correcto. Entonces decía que la pandemia también nos ha traído un cambio profundo en la organización de nuestra vida y en los estilos de vida. De la noche a la mañana, nuestra vida cambió. Lo público arremetió contra lo privado y se metió en nuestras casas. Y la vida se organizó, la vida cotidiana se organizó, se reorganizó hacia adentro. Y todo lo hacemos desde la casa. Todo lo hacemos desde la casa y lo hacemos porque todo lo tenemos a la carta, delivery. Hacemos desde la casa teleeducación, telemercado, telemedicina y todos los teles que existen. De tal manera que estamos en la época de la teledistancia. Y lo hacemos gracias al soporte de las nuevas
tecnologías también. Nos relacionamos de manera diferente. Hoy la gente, por ejemplo, hace su reunión de karaoke vía estas salas virtuales, Zoom, Team, BBB, etcétera, ¿no? Nos reunimos y hacemos educación a través de estas salas virtuales. O sea, vivimos una nueva realidad, como dice Nelson Manrique, y esa nueva realidad es la realidad virtual. ¿Y quién nos puso ahí? ¿Quién nos colocó así, ahí y nos cogió además desprevenidos y estamos tratando de responder a esas circunstancias? Nos puso la pandemia. Lo que no pudo hacer ni la política, ni el gobierno, ni los estados, lo está haciendo, lo ha hecho un virus. Y también, finalmente, estamos asistiendo a una nueva manera de comunicarnos. Yo discrepo de aquellos comunicadores, colegas nuestros, que afirman que en esta época no hay comunicación. Yo creo que sí hay comunicación, pero es otra comunicación. Lo que pasa es que cuando pasamos de una era civilizatoria a otra, cambia todo. Cambia todo. Cambian los valores, cambian los estilos de vida, cambian las formas de comunicarnos, relacionarnos, etcétera, etcétera. Y con este cambio, que espero no demos marcha atrás, porque sería un retroceso a la sociedad industrial, con estos cambios, nosotros nos comunicamos de manera diferente. Hay una comunicación que es diferente a la que nos hemos visto acostumbrados por mucho tiempo. Pues si los primeros habitantes se comunicaban con jeroglíficos y sus propias formas de expresión, y nosotros nos hemos comunicado vía personal, interpersonal o mediadamente a través de la radio, de la televisión, etc. Hoy la comunicación ha cambiado. Nosotros, nuestra generación, es una generación donde los discursos, el argumento, la argumentación, la sustentación, era parte característica de nuestras relaciones humanas y valorábamos mucho la profundidad de lo que decíamos, de lo que comunicábamos. Hoy día, para mí, la comunicación es más epidérmica. La gramática, por ejemplo, se ha abreviado. Yo no sé cómo va a resolver eso de la Real Academia. Tiene que adecuarse a la nueva era civilizatoria. Ya ahora los chicos no se comunican escribiendo toda la palabra. Hay una economía del lenguaje en ese sentido. Hay nuevos códigos, nuevos lenguajes que muchas veces nosotros no entendemos. Los discursos son simplificados y también son epidérmicos. Y hay una cosa más, que detrás de lo que se expresa y se dice, en primer lugar, no hay control. Y en segundo lugar, mucho de lo que se dice y se expresa, a veces no tiene ni siquiera asidero con lo que están expresando. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros ponemos like a un artículo, a alguna publicación sin haberla leído? ¿O cuánto lo compartimos sin haberlo leído? Y es que ahora ya no leemos todo. Leemos el primer párrafo y tenemos una impresión de lo que pueda decir el artículo o la publicación y la compartimos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y me pongo a cuestionar también ahí, porque muchas empresas, instituciones, investigadores toman como válidos esas expresiones de me gusta, los compartidos, etcétera, sin indagar en lo que hay detrás de todo eso.
¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Es parte de una nueva cultura? ¿Es parte de un nuevo modelo o modo de sentir y pensar el mundo y de representarnos y establecer un tipo de relación particular con el mundo? Yo creo que es parte de todo eso. Asistimos a una sociedad totalmente diferente y que la añoranza y la nostalgia del pasado no nos haga retroceder, sino más bien aportar, reflexionar esta nueva sociedad que estamos construyendo, reflexionar para aportar a una nueva sociedad donde no se pierdan los sentidos básicos de lo que implica la visión filosófica del mundo, nuestra propia existencia y nuestra propia continuidad como seres humanos y como comunidades de individuos que quieren el progreso y la civilización. ¿Qué más nos ha traído la pandemia? Nos ha traído un nuevo modelo organizacional. Lamentablemente, todavía hay instituciones del Estado, y esta es una reflexión para todos, pero también algunas empresas que no se adecúan al nuevo modelo organizacional. Y siguen organizados, siguen piloteados bajo el modelo modelo piramidal que corresponde a la sociedad industrial y que era ad hoc a la sociedad industrial y fue funcional a la sociedad industrial. Pero ese modelo en la actual coyuntura ya no es válido. Miren, las empresas más importantes, más exitosas ahora en el mundo son las empresas que han cambiado su modelo organizacional. ¿Y cómo es el nuevo modelo organizacional? Y quiero leerles nuevamente a Nelson Manrique, cuando decía que los trabajadores del Silicon Valley, que es el Valle de California, donde están localizadas Facebook, Amazon, Yahoo, Instagram y todas las empresas más poderosas del mundo, y donde probablemente se encuentra el hombre más poderoso del mundo, económicamente hablando, que es Mark Zuckerberg, que tiene como fortuna más de 5 billones de dólares y que podría comprarse medio planeta con eso. Y Nelson Manrique dice, los trabajadores del Silicon Valley viven en pequeños chalets confortables en un valle sembrado de campos de golf y canchas de tenis, con clubes sociales donde pueden tomar un trago y pueden conversar entre amigos, con gimnasios, baños turcos y jacuzzis. Un lugar más parecido a un centro recreacional de lujo que a una empresa fabril. Los trabajadores del Silicon Valley, obviamente, hacen lo que les da la gana, no tienen horarios ni normas tradicionales a cumplir en la organización de su jornada laboral. Manrique, 1997. Y es eso, el cambio organizacional supone varias cosas. Primero que en el modelo de la sociedad industrial era el modelo de la producción de conocimiento, perdón, de la producción de bienes materiales. Y se trabajaba en masa y en serie, se producía en masa y en serie. Y era un modelo jerárquicamente piramidal, donde había una alta dirección, un jefe que tomaba las decisiones, una burocracia de la cual ha hablado tanto Max Weber, que transmitía las decisiones, y una base operativa que era la que ejecutaba las acciones. Y el jefe era el máximo tomador de decisión, y no es que
pedía por favor que apliquen las decisiones, si no las imponía mediante memorando, mediante lo que fuere, ¿no? No había trabajo en equipo, no había liderazgo. Y el nuevo modelo de producción, de organización, que es el modelo de futuro, supone un modelo de jerarquía plana, un modelo horizontal, donde ya no se produce bienes materiales, industriales, materiales, bienes materiales de consumo, sino se produce bienes de conocimiento. El valor del conocimiento, el valor intangible del conocimiento. El trabajo se realiza en absoluta libertad, porque es un trabajo creativo. No se puede crear cuando uno está presionado. Toda creación se hace en libertad. Los poetas, los literatos, los escritores necesitan libertad para crear. Nadie crea si tiene una presión detrás, como sí lo era en la sociedad industrial. Pero el trabajo no era creativo, era productivo, en cadena, en masa, en serie. Entonces, la diferencia que este modelo plantea libertad. Y es la libertad que he leído y que he citado a Nelson Manrique. Todos están libres, viven una vida en libertad, y puede pasarse un trabajador sin producir nada, una semana, un mes, pero si una noche a las 3 de la mañana se le ocurre una idea genial, va y lo plasma. Y los réditos que da esa creación superan largamente lo que el empresario pagó sin trabajar a ese personal, porque le genera inmensas cantidades de dinero. Y esas organizaciones son, como ya dije, son flexibles y de jerarquía plana. En ese sentido, el trabajo es flexible. No es un trabajo de 8 horas, donde tienes alguien que te controla, etc. Y este modelo pone en evidencia con mayor fuerza desde Peter Drucker en los años 50, Kotler, entre otros, más actuales, pone de manifiesto que lo más importante en una organización es el capital humano. Y en términos comunicacionales, más que el capital humano, más que el ser humano, es la dimensión subjetiva del ser humano. Porque pueden haber seres humanos, pero si estos seres humanos, a través de su subjetividad, no ponen a disposición sus voluntades y sus compromisos para hacer cosas y generar cambios, es imposible lograr lo que nosotros tenemos o planteamos como objetivo. Esa nueva cultura organizacional de la que les estoy hablando supone un modelo de líder y liderazgo. Ya no es un jefe que da órdenes por memorándum o por lo que fuera, sino es un líder que contagia, que es uno más, que es un buen comunicador, que motiva, que ayuda, que facilita y que permite todo eso generar una cultura organizacional donde los colaboradores se ponen la camiseta de la organización y están dispuestos a sacarla adelante, interiorizando la dimensión filosófica de la organización, que está expresada nada más y nada menos en la visión, misión y objetivos estratégicos. Y remarca mucho la importancia de la comunicación como hilo conductor de las organizaciones, al interior de las organizaciones. El valor del trabajo en equipo ya no es un trabajo en grupo donde cada uno hace su tarea y listo, como lo era en la sociedad industrial, en la cadena de producción. Tú te ocupabas de una cosa y listo, y el otro se ocupaba de otra cosa y cada uno trabajaba para su santo. Hoy día no, se valora mucho el trabajo en equipo para generar sinergias en torno a un solo objetivo. Y también se valora mucho la necesidad del diálogo
para construir acuerdos, porque solamente acordando nuestros métodos de trabajo, nuestros sistemas de trabajo, etcétera, podemos trabajar de manera conjunta, inter, multi, transdisciplinaria y finalmente la disposición al cambio. La necesidad de que cada colaborador siempre está dispuesto a cambiar, a mejorar, dentro de lo que es señalado como trabajo flexible. Todo eso nos ha traído también y nos ha puesto en la agenda con mayor fuerza, predominancia, la pandemia. Y en este escenario, ¿qué rol juegan los medios? Y es lo que Carlos ha puesto como título general de la exposición. ¿Qué rol juegan los medios? Yo le he puesto bailando al ritmo de la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, hace un pequeño tiempo estuve conversando con nuestra colega Pilar Sánchez Llanos de Colegio de Periodistas y además comunicadora de Huaraz, Ancash, y reflexionábamos sobre el tema. ¿Y qué veíamos? Veíamos, entre otras cosas, que la agenda periodística se ha monopolizado con el tema de la pandemia. Si nosotros miramos los medios y hacemos un seguimiento de los mismos, vamos a encontrar que ese monopolio existe. Parece que no hubieran más temas en la agenda política nacional que el tema de la pandemia. Y todo gira en relación a la pandemia. De tal manera que la pandemia se ha convertido en un tema monótono. Monótono. No hay más que ver en los medios locales, nacionales, en los noticieros, con honrosas excepciones, obviamente. Toda regla tiene su excepción. Y por otro lado, aparte de que hay un monopolio en la agenda, una monotonía en la agenda, esa agenda es, como ya señalé, es totalmente descontextualizada. No se habla de la economía, no se habla del empleo, o mejor dicho, del subempleo y del desempleo. No se habla de la pobreza, no se habla de la pobreza extrema. No se está alertando a la población y para generar las medidas correspondientes de lo que se viene, del impacto de la pandemia en la economía, en la política, en el empleo y en todas esas cosas. Y eso no lo vemos en los medios de comunicación. Es increíble cómo los medios configuran su rating haciendo de un tema dramático como el que está viviendo el Perú y el mundo global, cómo configuran el dramatismo, la narrativa dramática de la pandemia, convirtiéndolo, en este caso, a la pandemia en un tema de espectáculo o una espectacularización de la pandemia, pero no es un espectáculo como el que estamos acostumbrados, sino es un espectáculo dramático, que configura en la gente, en el imaginario colectivo, situaciones de angustia, de temor, de zozobra, de inseguridad y de incertidumbre. Por eso es que yo he decidido, de hace bastante tiempo, ya no ver más televisión, de no más noticias, porque lo que encuentro yo en los medios es esto, con honrosas excepciones, como digo, porque toda norma tiene también sus excepciones, toda regla tiene sus excepciones. Y esto, toda esta configuración, todo este enfoque comunicacional que están haciendo los medios, no hacen más que favorecer al rating, que puede entenderse también coyunturalmente como una cuestión de sobrevivencia, pero yo creo que va más allá de la estrategia de sobrevivencia. Yo creo que es un enfoque predominante, hegemónico, con el cual los medios construyen sus agendas periodísticas. El show, el dramatismo, el escándalo
son los principales paradigmas con los cuales los medios de comunicación modernos trabajan para construirse como escenarios de relación con la gente. Y eso es lo que transmiten y eso es en lo que trabajan. Y los llamados programas basura no son otra cosa que una espectacularización de la realidad, donde el joven que mira esos programas está pensando menos en vivir y ejercer su profesión que más bien cultivar su cuerpo, desarrollar ciertas habilidades y destrezas y alcanzar la fama siguiendo ese paradigma. El paradigma del éxito, desde ahí ya no es más el paradigma de la educación, sino es el paradigma del culto al cuerpo. Y Carlos me decía, hay más gimnasios ahora, hay más gimnasios que escuelas y que otro tipo de espacios donde podemos desarrollarnos desde un mundo más académico, más promisorio, etcétera, etcétera. Entonces, los medios están en esa posición y yo creo que ahí encaja perfectamente el título de la ponencia que ha puesto Carlos cuando le llama el errático mundo del periodismo durante la pandemia. Y eso es un error porque yo me estoy preguntando hasta ahora cuál es el aporte de los medios a un entendimiento más claro y no solamente a un análisis y entendimiento más claro, sino a generar propuestas colectivas, universales, de respuesta a los problemas de la pandemia. ¿Qué más? Y nosotros, los comunicadores, y como digo ahí, con el permiso y el perdón de mis colegas, han salido varios amigos, colegas, a opinar, comunicadores, y han dicho de todo, ¿no? Han dicho que la comunicación está mal hecha, que lo único que salvará al Perú es la comunicación. Han dado recomendaciones de cómo hacer estrategias, guerra informativa, campañas segmentadas, que hay que dirigirnos a estos públicos y no a los otros. Han dicho un montón de cosas. Pero hay un problema central que no estamos entendiendo y que es de profunda preocupación mía y seguramente de muchos. Los comunicadores, lo que están demostrando, lo que estamos demostrando es que nos estamos mirando al ombligo y estamos mirando solo el problema de la pandemia como un problema de comunicación. Y no es así. No es así. Y además de poner en evidencia la precariedad de nuestro sistema sanitario, la pandemia está poniendo en evidencia también en lo que nos corresponde como comunicadores, está poniendo en evidencia también nuestra precariedad como comunicadores, valga la redundancia, para hacer comunicación política. Y por eso que no la chuntamos con las campañas que está haciendo el gobierno y que conllevan ingentes cantidades de dinero. Está gastando mucho. Y seguimos dando vuelta y buscando respuestas solo en la comunicación. Cuando ese problema no solo es de comunicación, sino es un problema político. No es solamente un problema técnico, es un problema político. Y no es solamente un problema que hay que buscar la solución en la comunicación, sino hay que buscarlo en la comunicación política. Estamos hablando de política de Estado en materia comunicacional para enfrentar exitosamente y combatir un mal que nos aqueja a la sociedad global como es la pandemia. Y lo que me he dado cuenta es que hay orfandad política, orfandad en nuestros comunicadores de hacer comunicación política.
Creo que no estamos preparados para eso. Y por eso me he atrevido a hacer estas preguntas que ven en el PowerPoint en la parte izquierda, con el perdón de mis colegas. Yo les pregunto y les interpelo con las siguientes preguntas. ¿Cuántos comunicadores, por lo menos, hemos leído un libro sobre política? A Bobbio, a John Locke, a Sartori, entre otros, entre miles. Hay muchos autores. ¿Cuántos hemos leído un libro sobre política? ¿Cuántos comunicadores? ¿Cuántos comunicadores, por lo menos, hemos militado o hemos tenido un acercamiento con partidos políticos, movimientos sociales, movimientos ciudadanos llamados ahora? ¿Cuántos? Muy pocos. Mi respuesta es que muy pocos. ¿Cuántos comunicadores realmente tenemos formados políticamente? También muy pocos. Muy pocos, porque las universidades están de espaldas a la realidad. Y mi colega Edgar Lazo, que está conectado y con quienes hemos compartido preocupaciones y propuestas en la presidencia del Consejo de Ministros, cuando estábamos de asesores ahí en la Oficina General de Comunicaciones, podrá dar fe de eso cuando citamos a los directores de comunicación de los ministerios para articular esfuerzos estratégicos, que nos respondieron que estaban muy ocupados, y cuando se le preguntó qué estaban haciendo, nos dijeron que estaban preparando la conferencia de prensa, la nota de prensa, el video, etc. O sea, haciendo cosas que podían hacer su equipo, y no él. Y estaban haciendo cualquier cosa menos lo que deberían hacer, y que es mandato además del Estado. El jefe de comunicaciones metido en cosas superfluas cuando debería haber estado por mandato del ROF y el MOF, debería haber estado pensando en políticas públicas en materia de comunicación, en estrategias, en tácticas, en planes, y hacen todo menos eso, que es la razón de ser del Estado, que es la razón de ser del servidor público, que hasta ahora no se comprende en su verdadera magnitud. Y todo esto que les acabo de decir con las preguntas, me llega a decir, a cuestionar, ¿qué legitimidad tenemos los comunicadores de hacer comunicación política, de hacer análisis político y de hacer propuestas políticas? En todas las charlas, las ponencias que he escuchado, me he quedado sorprendido con la orfandad y la falta de hacer análisis político en los comunicadores, porque no estamos preparados para eso, y quizá esta debilidad en las propuestas comunicativas de las campañas que está haciendo el gobierno obedece justamente a esta realidad que la pandemia nos ha permitido revelar. Y como digo, no solamente ha develado nuestras precariedades en torno al tema sanitario, sino también los comunicadores estamos siendo interpelados, y estamos siendo interpelados muy profundamente. He visto a compañeros, colegas, comunicadores jugando a expertos en comunicación política, pero yo digo, si nunca ha leído un libro sobre política, si no ha militado en partidos o movimientos, si no ha sido formado en política, etcétera, 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 no tenemos legitimidad para hacer comunicación política. Y los que han participado en política jugando a la comunicación política y tirando recetas por doquier. Hagan esto, hagan lo otro, como si fueran estudiantes de quinto ciclo de comunicaciones o periodismo, porque esas recetas no son otras cosas que recetas básicas o criterios básicos de un estudiante de quinto ciclo
de universidad. Y disculpen que lo diga, y si lo digo y me equivoco, por favor, critíquenme. Pero Carlos me ha pedido que sea provocador, y creo que lo estoy haciendo de alguna manera. Y este problema de enfrentar a la pandemia desde la comunicación política no es un juego de apuestas improvisadas, menos de recetas mágicas, como piensan algunos comunicadores que dicen yo soy creativo, yo soy estratega. Ahora todo el mundo es comunicador estratégico, todo el mundo es comunicador asertivo, todo el mundo es comunicador para el desarrollo. Todo el mundo se hace llamar así. ¿Y qué lanzan? Recetas mágicas. Publicistas que dicen, nosotros somos creadores, creativos, y lanzan recetas. ¿De dónde salieron? No sé, debajo de la manga. ¿Sacaron conejos debajo de la manga? Pues que revisaron las campañas que hacen en otros países, qué es lo que hacen realmente los publicistas y las adaptan al Perú. Y el tema que estamos enfrentando no es un juego de apuestas improvisadas, menos un juego de recetas mágicas, porque no existen recetas, porque las estrategias hay que construirlas, poniendo en juego todos los elementos, analizarlos y tener potencial estratégico para saber proyectar escenarios futuros. Si no tenemos esas condiciones, no podemos entrar al juego, pero no al juego de apuestas improvisadas, sino al juego de verdaderos enfoques y estrategias que busquen soluciones. No desde la imaginación, no desde el superpoder que algunos comunicadores creen tener para sacar sus recetas de sus recetarios, valga la redundancia. No, ese es un problema. La estrategia hay que construirla. Y ahí me pregunto más todavía, porque ya esto me vengo preguntando hace mucho tiempo, ¿cuál es el rol que la universidad está jugando? ¿Qué perfiles, con qué competencias o qué competencias de comunicadores están pensando? ¿Para qué servimos los comunicadores si no respondemos a la realidad, a la demanda del mercado, a lo que realmente demanda ya no solamente nuestros clientes, las empresas, ya no solamente nuestros públicos que reclaman servicio público, sino ahora lo que necesita y requiere el país para resolver el tema de la pandemia, que no es un tema simple. Me pregunto también sobre la ética en el ejercicio profesional. ¿Qué legitimidad tiene un comunicador que nunca ha tenido alguna experiencia política, nunca ha hecho comunicación política? ¿Qué legitimidad tiene de hacer propuestas desenfrenadas, sacando recetas de alumnos de quinto año, de quinto ciclo de universidad? Y todo eso me lleva a la conclusión de por qué, y nos quejamos todavía por eso, de por qué la comunicación lo ejercen otros profesionales o profesionales venidos de otras disciplinas. Y ahora entiendo por qué la comunicación política no necesariamente lo estamos haciendo los comunicadores, sino que lo están haciendo abogados, sociólogos, antropólogos, porque nosotros estamos poniendo en evidencia nuestra precariedad. ¿Y cuál es la ecuación de la pandemia? Hay una disciplina en la lingüística, en la literatura y en las ciencias sociales, en la comunicación se usa mucho, que es el cuadrado semiótico.
Pero yo no quiero hacer cuadrado semiótico, yo quiero hacer un mini cuadrado semiótico que le he llamado más bien ecuación, la ecuación de la pandemia. ¿Por qué? Porque no está claro el público. El gobierno ha dicho varias cosas y entre ellas ha dicho que el público objetivo al cual hay que dirigir las campañas son los jóvenes, porque los jóvenes salen a jugar pichanguita y porque los jóvenes se reúnen en discotecas, en karaokes y son los principales responsables del contagio de la pandemia. Pero eso también podría decirlo un estudiante de 5º ciclo de universidad. Y yo creo que no está claro quién es el público objetivo. ¿Cuál es precisamente el público objetivo? Y yo no sé por qué el gobierno hace campañas masivas cuando en realidad debería ser campañas más focalizadas en los que están justamente teniendo una actitud de desobediencia y están exponiéndose al contagio y por lo tanto contagian a otros y la cadena del contagio se reproduce o se multiplica geométricamente. Entonces, yo he hecho un ejercicio acá, muy sencillo. En este ejercicio cuadrado semiótico hay una ecuación en la que la vida, representada por las personas, encarnada por las personas que apuestan por la vida, están en clara oposición o contrariedad contra la muerte, representada por la pandemia. La vida representada por las personas tienen un aliado que representa la no muerte, o sea que está contra la muerte, pero que es el aliado de la vida de las personas, y ese es el gobierno. Y la pregunta central acá es, ¿quién realmente representa la no vida? ¿Quién realmente representa la no vida? O sea, ¿quién es el aliado de la pandemia que representa la muerte? ¿Y quién está en contradicción con la vida representada por las personas? Y en contrariedad con la no muerte, que es el gobierno. Segundo, ¿Quién? por favor, segundo, ¿podemos hacer un resumen de 10 minutos finales para que hay muchas preguntas que están dando vueltas? 10 minutos, yo estoy ya para terminar. Vale, ok. Todavía me faltan 2 láminas, ¿ya? Gracias. Ok, entonces, ¿quién representa a la no vida? ¿Quién es? Les hago esa pregunta. Y lo que mis alumnos me han respondido es que el que representa a la no vida es la persona, pero no es cualquier persona. Son las personas que entran en desobediencia y que retan a la pandemia y no le tienen miedo y se exponen y ayudan a la pandemia a que se reproduzca. Y hay una contrariedad, una contradicción entre el ciudadano contra el propio ciudadano, que prefiero llamarle mejor la persona contra la persona. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de esta actitud? Yo creo que hay un imaginario y unas prácticas culturales colectivas que están interactuando para que estas personas actúen así. Por lo cual es importante saber cómo piensa este ciudadano y cómo siente este ciudadano la pandemia. Y estoy aludiendo al tema cultural. En segundo lugar, creo que hay una ausencia de ciudadanía porque hay una ausencia de responsabilidad ciudadana que no están tomando en cuenta. Y en tercer lugar, creo que hay un problema estructural, político, porque también la falta de servicio, el desempleo, el subempleo, la falta de ingresos, etcétera, son signos de la exclusión social y de la desigualdad social que están contribuyendo a que la pandemia se propague. Y por el otro lado tenemos el aliado de las personas que realmente apuestan por la vida, que es un aliado débil, que es el gobierno, y yo lo que noto es que es un gobierno desconcertado.
¿Por qué está desconcertado el gobierno? Porque a quien quiere ayudar no se deja ayudar. Y entonces el gobierno ha entrado en pánico. Esto lo presento como parte de una propuesta para identificar mejor y focalizar mejor el público objetivo al cual deben estar dirigidas las campañas, pero sobre todo a conocer quién es exactamente ese público y por qué actúa así, que no se ha hecho y no se está haciendo. El aliado desconcentrado del gobierno lo que ha hecho básicamente no tiene pues un asidero efectivo, y eso tiene que ver más que todo con enfoques y estrategias. ¿Qué estrategias ha implementado el gobierno? La estrategia coercitiva, toque de queda, reclusión social, distanciamiento social, etcétera. Estrategia coercitiva, que no funcionan las cosas así. Nada funciona con la fuerza. Funcionan las cosas por convencimiento, por persuasión, y la comunicación tiene que juega un papel muy importante ahí. Ha también destinado el 12% del PBI, ha dado bonos, es su estrategia financiera. Ha tenido una estrategia preventiva de cambio de comportamiento muy elemental, que es una estrategia técnica, no política. Y finalmente ha establecido la estrategia de la complicidad y la estrategia del miedo como una medida desesperada, me parece, y es como un último recurso. Y finalmente, ¿por dónde buscar la estrategia? La estrategia hay que buscarlo con cambio de enfoques. No hay estrategias preconcebidas, como ya les dije. Y la estrategia tiene que ver con algo así como en el fútbol. Si el objetivo es ganar el partido, la estrategia tiene que ver con cómo gana el partido. Y las tácticas tienen que ver con cómo se mueven los jugadores en la cancha. Entonces, si yo quiero ganar el partido, tengo que establecer una estrategia ofensiva. Y tengo que disponer el movimiento de cada jugador en la cancha. ¿Quién está en el área? ¿Quién ataca? ¿Quién patea al arco? ¿Quién tira los tiros libres? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que no está claro. Hay intención, hay objetivo, hay acciones, porque hay campañas, hay cosas que se están haciendo, y no porque se hagan más cosas vamos a lograr resultados positivos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta definir la estrategia. Es decir, ese enfoque que le da marco de referencia a las acciones. No existe. ¿Por dónde buscarlo? Y con esto termino. Yo creo que hay un enfoque de ejercicio, que hay necesidad de un enfoque de ejercicio de la ciudadanía, donde se le puede interpelar al ciudadano desobediente o irresponsable sobre su sentido de responsabilidad, pensando en sus hijos, en su familia, en sus vecinos y finalmente en su país. Porque si él no se cuida, de nada sirve el esfuerzo del gobierno, porque es una corresponsabilidad. Y ahí entra en juego lo individual y lo colectivo, lo mío y lo tuyo, lo particular y lo social, lo que es mío y lo que es tuyo, y lo que es de los demás además, ¿no? Entonces hay que buscar un enfoque de estrategia basado en el concepto de ciudadanía, porque el ciudadano es aquel que sabe cuidarse, pero que es consciente que cuidándose, cuida también a los demás, y eso no está presente. Pero ¿qué lo está movilizando para que esos jóvenes o esas personas actúen así? Eso es lo que tenemos que buscar e investigar, y yo no he encontrado más respuestas que respuestas inmediatistas, ¿no? Un segundo enfoque por el cual hay que indagar y buscar la estrategia es a través del enfoque cultural, indagando en los imaginarios y las prácticas
culturales de estas personas. Partir desde lo que piensan y sienten los ciudadanos o las personas sobre la pandemia. Eso Sandro Matassi lo ha remarcado muy bien y felicito a Sandro por esta propuesta. Realmente creo que lo que hace falta son estudios para conocer bien quién es el público objetivo y por qué y cuáles son las razones de por qué está actuando de esa manera y no de otra manera, aliándose con la pandemia y con la muerte y luchando contra sus propios pares que son las personas. Y en tercer lugar, tiene que haber un enfoque de atención a las precarias condiciones en las que vive la gente y en las que enfrenta la pandemia por causa de la exclusión y la desigualdad. Yo creo que hay un sector muy grueso en la población, que lo que están sobre todo en la situación de pobreza y extrema pobreza, que tienen que salir a buscar el pan de cada día. Hoy tenemos el gran problema que enfrenta el país, el problema de su empleo, o sea, de los ciudadanos cachueleros que tienen que salir todos los días a buscar el pan del día. Y ese es el gran problema que tiene el país. Pero también, como me dijo un alumno mío en una reflexión que he hecho con ellos, no solamente es, claro, es el problema estructural, el problema político de las condiciones en las que vive la gente, pero no tampoco podemos reducir el problema a un problema clasista, de clase social, de pobreza, no solamente, porque tanto ricos como pobres o quien fuere personas que están expuestas a contraer el virus, tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Tenemos la responsabilidad ciudadana de cuidarnos. Si no hacemos esto, vamos a seguir con las estrategias improvisadas, reduccionistas, con comunicadores que nos creemos comunicadores políticos y ni siquiera tenemos noción de la política. No pueden haber, y que me perdonen mis colegas que están en el Estado, pero no pueden haber comunicadores que están trabajando en el Estado y que tienen esta misión, que no saben, que no conocen siquiera qué cosa es el Estado, qué cosa es la política, qué cosa es la administración pública, qué cosa es el servicio público. No podemos tener funcionarios en el Estado con esas deficiencias. Tampoco podemos tener funcionarios en el Estado que no tengan una visión y una concepción integral de la comunicación. No puede ser que porque entra un relacionista público, el énfasis de toda la gestión de ese funcionario es relaciones públicas. Tiene que tener un enfoque integral, holístico, de comunicación y cultura organizacional, de comunicación y buen gobierno, legitimándolo en la opinión pública, y tiene que tener un enfoque de comunicación para el desarrollo. Esto es comunicación para el desarrollo, de pensar más allá del cambio de conductas, para pensar más bien en los cambios culturales, en los cambios estructurales, porque a la gente no le podemos pedir solamente que cambie conductas cuando no tienen las condiciones de infraestructura, el apoyo del gobierno, el empleo, el nivel de ingreso y todas esas cosas que le dan las armas suficientes para responder a estos llamados que hacemos para combatir el tema de la pandemia. Muchas gracias. Espero sus preguntas y estoy dispuesto a contestar y entrar a un diálogo alturado con ustedes. Sí, Senia, dejamos en la conducción la absolución de las preguntas. Muchas gracias, Armando. Nuevamente es un placer tenerte, agradecida por tu presentación sumamente enriquecedora. Y tienes toda la razón, coincidimos en mucho de lo que has mencionado, que necesitamos de un nuevo modelo organizacional, no solamente desde el enfoque administrativo, sino desde la parte comunicativa, ¿no? Las tendencias y la globalización exigen eso. Es parte de nuestra formación, es parte de incorporar dentro de la cultura organizacional no solamente la misión y la visión, sino también los valores, que es el punto de partida. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros, en especial, lo digo por conocer la realidad de nuestra región? Muchos de nosotros, los profesionales, y como lo mencionas tú, disculpando si alguno pueda sentirse aludido o no, pero es una crítica constructiva.
No nos formamos, pensamos que solamente porque tenemos nuestro cartón o unos cuantos cursos por ahí, ya conocemos todo, y definitivamente no. Es un constante aprendizaje del día a día, no solamente es la interacción de que te den un cargo público, una dirección de algún medio, y que simplemente por el reto de asumirlo no nos preparemos. Es más, eso es el gran reto, de estar preparados y asumir, ampliar los conocimientos, la información de ese rol que estamos asumiendo. Y perdemos muchas veces los papeles o el control de lo que es nuestra verdadera formación, ¿no? De ser periodistas y comunicadores. Te agradezco mucho por tu presentación. Ahora pasamos, por favor, al rol de las preguntas. Estamos con el tiempo también ajustado. Yo sé que Segundo tiene muchos compromisos en el transcurso de la mañana, así que, por favor, formulemos las preguntas concisas. Estoy con todo el tiempo que me demanden ustedes. Ah, muy amable, muchas gracias. He separado tiempo para ustedes. Ok, Senia, muy agradecido. Rosario Huallanca, de Charo Huallanca, está preguntando, inmediatamente sale el ruedo Rosario Huallanca a preguntar, ¿cómo superar un problema histórico en el país? La desarticulación de actores políticos y la falta de institucionalidad. ¿Cuál es la ruta que desde la comunicación gubernamental pública se debe implementar? Segundo. La tercera pregunta yo creo que ya la respondí en mi última intervención, en la última lámina, buscando enfoques en la responsabilidad ciudadana, 1, 2, buscar los enfoques en la cultura, en las culturas, en los imaginarios colectivos, y tercero, atendiendo los problemas estructurales que vive la gente y con la cual viene enfrentando el tema de la pandemia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el problema histórico. Miren, yo tengo una reflexión muy crítica sobre eso. Y creo que coincide con Basadre y en algún momento también con Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Es la pregunta que se hacía conversaciones en la catedral, si no me equivoco, ¿no? Pero Basadre ya lo había advertido. ¿Qué ha pasado en el país? Antes de la era republicana, ¿quién manejaba el país? Los españoles, los realistas. ¿Y a quién transfirió la lucha independentista? ¿A quién transfirió el poder, el control? ¿A quiénes? Con esos españoles, ¿a quién se dieron el poder? A sus hijos, a los criollos, o sea, a los hijos de españoles nacidos en suelo americano. ¿Y qué pasó? ¿De dónde viene la desgracia del Perú? La desgracia del Perú viene de que esos criollos, hijos de españoles nacidos en suelo americano, no supieron representar los intereses del conjunto de la nación y solo representaron sus intereses. ¿Y qué generó eso? Generó exclusión y desigualdad. Esa exclusión y desigualdad histórica es la que estamos viviendo hasta ahora en el país. Y hay un complejo de superioridad, de creerse criollo, que hace abortar cualquier intento de construir no solamente nuestra multiculturalidad, como lo he escuchado anoche. Anoche escuché a un profesor decir que sí, que el Perú es un país diverso, que hay que respetarnos y todo lo demás. Hasta ahí estamos bien. Creo que todos respetamos eso, hasta los llamados de la cultura criolla. Pero no basta eso. No basta reconocer nuestra multiculturalidad y reconocer que estamos juntos, pero no revueltos. No basta eso. Lo que tenemos que hacer es construir nuestra interculturalidad. ¿Y qué significa la interculturalidad? Juntos, pero revueltos y encausados en un mismo sentido.
en un mismo objetivo, donde todos tengamos los mismos derechos y todos aspiremos a lo mismo. Eso no hemos construido y esa es una necesidad histórica. Yo hice un artículo que está en mi blog, que lo tienen ahí, y yo termino hablando de la necesidad de construir el metarrelato del país que queremos. ¿Qué significa eso? Significa lo que les acabo de explicar. Pero eso es una necesidad histórica a la cual yo creo que la cual nos va a tomar mucho tiempo, porque mientras ese complejo de superioridad que existe en ciertas clases sociales en el Perú no desaparezca, difícilmente vamos a poder estar juntos y revueltos en un mismo proyecto histórico. Y la institucionalidad yo creo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos construir un Estado sin instituciones. Las instituciones son el pilar del Estado. Si no hay instituciones, no hay Estado. Y por lo tanto, no hay comunidad de individuos organizados. Entonces, la institucionalidad es una condición sine qua non para que exista Estado, para que exista ciudadanía, para que exista democracia. Porque sin instituciones no tenemos balance de poderes, no tenemos representación política. Y entonces vienen los problemas. Entonces yo creo que Charo ha hecho 3 preguntas pero muy interesantes sobre el tema de la institucionalidad, el problema de los enfoques y el problema de los temas estructurales históricos que vienen aquejando al país y sobre los cuales tenemos que ponerle mayor atención, ¿no? Senia, por ahí habrá otra pregunta. A ver, por favor, si alguien más quisiera hacer una pregunta a Segundo, que está con toda la disposición, como acabo de mencionar, de Senia, seguir dialogando con nosotros. ¿Sí? Senia. A ver, Alberto, te escuchamos, por favor. Bien, buenos días, Segundo. Alberto, buen día. La pandemia nos ha desnudado de tal manera que ha puesto al descubierto una serie de falencias en nuestra sociedad. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Una de ellas es la ausencia de la ciudadanía en esta pandemia. Tenemos una ciudadanía insensible, que no se da por enterada de la gravedad de la situación, que cree que la cosa debe seguir igual, ¿no? Que siga la pachanga en las discotecas, en los prostíbulos, todo debe seguir igual, cuando la realidad es que tenemos una sociedad ante la pandemia y tenemos que tener una sociedad post pandemia. Tiene que ser diferente, tiene que cambiar. Yo creo que hay un problema cultural, falta de responsabilidad, falta de disciplina. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no sentimos la pandemia? ¿Por qué nos falta solidaridad y compromiso con uno mismo, con mi familia? Porque no nos interesa nada, no me interesa nada, ¿no? Y si recién me comienzo a interesar cuando pues tengo un pariente muy grave, enfermo, ¿no? Y comienzo a gritar, no hay oxígeno, no hay cama, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tiene que hacer para que la ciudadanía deje de estar ausente, de estar presente, para que esta pandemia pueda cambiar? O para que la situación pueda cambiar, para que pueda revertir, porque la pandemia va a seguir, ¿no es cierto? Tendrá sus límites, pero el gobierno puede tener muy buenas intenciones, puede haber instituciones que quieran hacer muchas cosas, pero mientras yo no cambie,
esto no va a cambiar en realidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que cambie? Gracias, Alberto. Me has dado pie para hablar de ciudadanía, que es uno de los problemas más importantes. Perdón, un ratito. Estoy en una reunión, me puede llamar más tarde, por favor. Me has dado pie para hablar de ciudadanía. Hay muchos tratados sobre la ciudadanía. Entre ellos, nuestro amigo Sinesio López ha escrito muchísimos libros, tratados sobre el tema, pero yo comunicacionalmente entiendo la ciudadanía de esta manera. Tomando en cuenta el aporte que nos dio Hannah Arendt con su libro La condición humana, yo establezco cuatro instancias de construcción de la ciudadanía. Para mí la primera instancia es el individuo, que es la persona, el ser humano, que ha nacido y que no ha tomado conciencia de su condición humana. Por lo tanto, no valora su vida y menos la vida de los otros. En segundo lugar, tenemos el sujeto, que ha tomado conciencia de su condición humana, se siente depositario de derechos y obligaciones, pero no ejerce esos derechos y esas obligaciones. En tercer lugar, el ciudadano. El ciudadano es el que ha tomado conciencia de su condición humana, se asume depositario de derechos y obligaciones, pero una cosa fundamental, es protagonista en la vida pública de esos derechos y esas obligaciones. Y cuando digo protagonista en la vida pública de esos derechos y obligaciones, es cuando está dispuesto a ser actor social. ¿Ya? Y la ciudadanía no es otra cosa que la asociación de esos ciudadanos en torno a partidos, movimientos sociales, ciudadanos, etcétera, que se unen para luchar por un fin común. ¿Cuál es ese fin común? El bien común, el bien de todos. Entonces yo pregunto, y lo he preguntado varias veces, ¿somos el Perú un país de ciudadanos con esas definiciones? Yo creo que tenemos déficit de ciudadanía. Y si nosotros estamos en ese escenario particular aquí, es porque somos un país así. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo rapidito, en los países nórdicos del primer mundo no ha habido medidas coercitivas, no ha habido cuarentena, no ha habido un distanciamiento, no ha habido un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado la libertad frente a la salud. Pero ¿por qué se actúa así? Y a veces no lo entendemos. Porque el Estado de esos países no es el Estado que nosotros tenemos, que es un Estado precario. Esos países están preparados para responder ante cualquier circunstancia, no solamente en el tema sanitario, sino en muchos otros temas. Entonces, ¿hay preocupación del Estado? Sí, pero están preparados. En segundo lugar, ciudadanía. Por eso yo diferencio persona, individuo, ciudadano, sujeto y ciudadanía. En ciudadanía, ¿cómo están? Son países con ciudadanía alta. ¿Por qué? Porque la gente sabe que tiene derechos y obligaciones y sabe que tiene que ejercer esos derechos y obligaciones y en función de ese sentimiento, de esa cultura, digamos, ciudadana, es que actúa responsablemente. Entonces, ¿de qué te tienes que preocupar? Y bien lo has dicho tú, el problema de la pandemia no es un problema solo del gobierno. Hacen mal los críticos en sacarle la mugre, a veces interesadas, solo al gobierno. Y yo puedo decir que el gobierno ha cometido muchos errores, pero interés, preocupación por atender el tema, sí demuestra. Pero claro, las batallas, las guerras no se ganan con voluntades, se ganan con estrategias, aún con pocos recursos, ¿no? Pero no es solamente el problema del gobierno, que como ya hemos visto en la ecuación que he presentado, el gobierno es un aliado de la persona y se siente impotente porque cuando quiere ayudar a esa persona no se deja ayudar.
Y entonces el gobierno, por más medidas que he puesto, entra en pánico, en zozobra. Es un gobierno que a la deriva. Y como entra en pánico, utiliza sus últimos recursos recurriendo a estrategias como, por ejemplo, la estrategia del miedo, que está demostrado en muchas experiencias que no funciona. Que no funciona. Pero por otro lado está el tema de la responsabilidad. Como digo, el gobierno tiene que reenfocar sus planteamientos, sus propuestas para atender a esa población más vulnerable, que está en situación de pobreza y extrema pobreza y está enfrentando así el tema de la pandemia. Eso tiene que atender el Estado. Servicios públicos, ver el empleo, nivel de ingreso y tomar medidas urgentes y circunstanciales probablemente por el momento. Pero tiene que atenderlas. Pero eso tampoco nos lleva a una definición totalmente clasista del problema, porque este problema nos ataca a todos, a ricos y a pobres. Y aún siendo pobre y teniendo que salir a buscarme el pan de cada día, tengo la responsabilidad ciudadana de cuidar mi salud. Porque como tú bien dices, y también yo dije, el cuidado de la salud tiene que partir de la conciencia ciudadana de cuidarse primero a sí mismo. Pero viene ahí el enfoque ciudadano, porque cuidándome yo mismo, cuido a mis hijos, cuido a mi familia, cuido a mis vecinos, a mis amigos, a la sociedad, y estoy cuidando a mi país. Porque ya el país entró en recesión y estoy absolutamente seguro que las cifras de desempleo, subempleo, de ingreso, etcétera, van a ser catastróficas. Y estoy seguro que se nos viene una recesión profunda y las tasas de pobreza que llegamos alrededor del 22 puntos por ciento se va a incrementar, se va a acelerar rápidamente. Y la tasa de extrema pobreza en la que hemos estado en 2.9 también se va a incrementar tremendamente. ¿Cuál va a ser el futuro y el destino del país que tenemos y que queremos con esas proyecciones? Entonces, creo que no estamos preparados, pero es responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos de aportar con ideas, con propuestas, pero teniendo claras las cosas, porque como vuelvo a repetir, las cosas no cambian porque haces más cosas, porque tienes más voluntad. Las cosas cambian cuando hay enfoques claros y estrategias claras. Y lo que hay que hacer ahora es buscar la estrategia. La fórmula para vencer este problema es buscar la estrategia más adecuada. Pero no buscar la estrategia como si fuera un juego de azar. No buscar la estrategia debajo de la manga para sacar conejo de la suerte. Yo he planteado ahí varias cosas, que es un poco investigar, identificar primero quién es el público objetivo e investigar por qué ese público objetivo está actuando como está actuando. O sea, no es un problema solamente de conductas, de cambio de comportamientos, como muchos de nuestros colegas han venido a emular. Esa estrategia de cambio de conductas fue ideada por los funcionalistas modernistas norteamericanos en la década del 50. Pero no es lo mismo hablar de cambio de conductas que de cambios culturales, como bien lo has dicho tú. El cambio de conducta es una manifestación de la cultura, pero no es toda la cultura. Entonces, si queremos ver el tema cultural, el tema de la pandemia, más como un tema cultural que un tema de conducta, tenemos que investigar la cultura. ¿Qué móviles, qué elementos de la cultura están motivando a que se presenten ese tipo de conductas? ¿Qué hay detrás?
de los modos, que tiene que ver con los modos de cómo esta gente está sintiendo y pensando la cultura, el tema de la pandemia, que los está movilizando a actuar así. Lo que estoy diciendo es que hay que salir de ese discurso de buscar las respuestas en el cambio de conductas para ir más allá, buscar respuestas en los temas culturales. ¿Por qué? Porque queremos saber cuáles son esos móviles culturales que están activando estas conductas, que es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que coincido plenamente con lo que es comentado y esa es la tarea, buscar alternativas, porque tenemos todos que contribuir a construir este país, a enfrentar un problema circunstancial que espero sea así, que es la pandemia. Mientras el problema no se entienda que es de corresponsabilidad entre el ciudadano y el gobierno, este problema no se va a resolver. Y diremos finalmente que la pandemia no vino de paso al Perú, sino que vino a quedarse. Y tal vez por mucho tiempo, hasta que se descubra la medicina, los antibióticos o lo que fuere, las vacunas para combatirlo. Pero mientras tanto, si esta dualidad, si este binomio, estos dos eslabones de la cadena que son el ciudadano y el gobierno, no se resuelven, vamos a tener pandemia todavía para rato. Gracias. Segundo, a ver, ¿alguien más que quisiera intervenir, por favor? Carlos, tu audio, tu audio. Ah, perdón, tiene razón, vale. Quería preguntar al segundo, creo que efectivamente, si bien es cierto, los periodistas incumplimos nuestro papel, y tal como al principio planteamos las discusiones, decía ese ratico, refiriéndome básicamente al actuar de los periodistas de provincias, ¿no? Que tienen un modo diferente de ejercicio al de la capital, que tienen planillas, que tienen asegurada una mensualidad, ¿no? Y no saben ubicarse en cuál debe ser ese papel social de responsabilidad que les compete. Lo que he notado como un indicador realmente de sorpresa, en verdad, en esta pandemia, en esta inmovilización social, es de que los programas basura, concretamente Esto es Guerra, no pierde su audiencia, tiene además a una constante de audiencia y de éxito. Allí publicitan todas las empresas, ¿no? Se mantiene tal cual, trascendiendo la gravedad o la levedad de la pandemia, están allí, y forman allí los modelos de vida, los modelos culturales que se refería Alberto Mórtola, ¿no? Entonces, ¿por qué, si bien es cierto, decías que todos los medios de comunicación tienden y están copados de lo que es pandemia y sus acontecimientos más o menos graves, este tipo de programación se mantiene incólume, se mantiene como si no pasara nada, vendiéndonos un modo de vida fantástico, circenses, grotescos, insultantes incluso para la realidad nacional. Es cierto, va a estancarse la economía, va a incrementarse la pobreza, y ello es así, como si fuera una isla de fantasía. Mira, Carlos, a mí siempre me gusta responder las preguntas con ejemplos, ¿no? Yo hice una dinámica un día en mi clase, en una de mis clases, en la universidad, y les pregunté a los alumnos, ¿cuántos de ustedes piensan ejercer su profesión y vivir de su profesión? De un total de 30 alumnos, Carlos, ¿sabes cuántos me respondieron que sí? 5. ¿De qué te habla eso? De que el paradigma del éxito en esta generación ya no es la educación. Ya no es la educación. ¿Y cuáles son sus referentes entonces? Para nosotros, para nuestras generaciones,
el paradigma de éxito y de conquista del mundo era la educación. El paradigma de la educación. Estudia, trabaja y triunfa. Y muchos hemos hecho lo poco o mucho que hemos hecho, que habremos hecho, hemos hecho algo, pero basados en ese paradigma. Ahora los jóvenes no están pensando solamente en eso. No están pensando siquiera en eso. ¿Por qué? Porque la televisión basura, llamada televisión basura, lo que transmite, y ese es un valor antieducativo, probablemente. Yo digo educativo en general, pero es negativo. Lo que transmite es que el nuevo paradigma del éxito, acorde con esta sociedad ficticia del espectáculo, etc., el nuevo paradigma es el culto al cuerpo, el desarrollo de habilidades y destrezas para ser famoso y ser feliz. Ese es el paradigma. Entonces, ese es un problema propio de esta sociedad del espectáculo, pues. Propio de esa sociedad de donde todo se construye. En las redes sociales ha estado circulando un video donde un periodista que finge ser periodista, creo que fue en Estados Unidos, entrevista a un intelectual. Y con mucha performance, presencia, el periodista, desde la forma de cómo se construye, se viste, con su sombrero, con su terno, ¿no? Empieza a hacerle preguntas al entrevistado, que es un intelectual, y el entrevistado empieza a darle, y llega un momento en que el periodista ya no sabe qué preguntarle. Pero eso lo pongo como ejemplo porque eso demuestra la precariedad también de esta nueva era civilizatoria. O sea, no estamos viviendo solamente un cambio tecnológico, no estamos viviendo solamente una era de la globalización, estamos viviendo un cambio trascendental, una transformación cultural profunda, que es el tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, tal como cambió el mundo de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Así estamos viviendo el cambio de la sociedad del industrial a la sociedad del conocimiento. Y esta sociedad es una sociedad que a mí me parece, sinceramente, me parece fofa, superficial, carente de contenido. Ahora resulta que cuando uno quiere escribir algo, hasta nos dicen cuántas palabras tenemos que escribir. El Twitter es eso, por ejemplo. Y la gente no te lee si escribes más de cinco párrafos o 3 párrafos. Y te lee la parte inicial y ya está opinando, y ya está diciendo cosas, y ya estás poniendo like, y ya lo está compartiendo. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran respuesta. Entonces, no es gratuito que los programas basura, llamado basura, sigan gozando de rating y sean exitosos. Porque la respuesta es porque obedece a esta nueva cultura. Porque ¿qué cosa es la cultura, Carlos? No es las costumbres, no. La cultura tiene 2 planos. El plano de las mentalidades y el plano de las sensibilidades. O sea, la cultura tiene que ver, en otras palabras, con los modos de pensar y los modos de sentir el mundo. Y esos modos de pensar y de sentir el mundo son los que nos permiten establecer un tipo de relación con el mundo. Esa es la cultura. En el Eros virtual, por ejemplo. Yo tengo anécdotas para contarles, pero ustedes no tienen mucho tiempo para soportar mis anécdotas, ¿no? Pero
no basta el amor virtual, el eros virtual, del cual se habla mucho, por ejemplo. ¿Cómo es posible en nuestra racionalidad moderna o anterior, como quieran llamarlo, cómo es posible concebir una relación de pareja donde las personas no se conocen físicamente? Pero ¿cómo sentir una relación de pareja? ¿Cómo expresar amor en una relación de pareja donde ni siquiera se han visto personalmente? Eso para una persona de la tercera edad es inconcebible. Pero en esta nueva cultura sí es posible. Porque no solamente se piensa que puede ser así, sino que además es así. Se siente así. ¿Te das cuenta? Entonces, y yo tengo una anécdota chiquitita, rapidito. Una alumna de la Universidad Católica hace muchos años nos contó cuando usaba la línea del teléfono para chatear en el celular, perdón, en la laptop o en la computadora, que tenía un enamorado en México y el papá, y usaba la línea de teléfono. El papá quería llamar por teléfono y resulta que la línea estaba ocupada. Y entonces el papá le decía, oye, ¿qué haces hablando tanto con ese chico que es tu enamorado, tu novio, tu pareja? ¿Por qué no le dices que venga a verte? Y resulta que el novio vivía en México. Imagínense. ¿Por qué? El padre seguramente de esta chica no concebía y no aceptaba de que era posible el eros virtual. Y lo es. Es una realidad que estamos viviendo y forma parte de una nueva cultura que tiene que ver, remarco, con las nuevas formas de pensar y sentir de la gente que le permite establecer un tipo de relación con el mundo. Vale. Hay una pregunta final de Lupe Liquén, creo que es Cenita, y después la de Charo Guayanca. ¿Final, Carlos? Sí. Hay una pregunta de Lupe. No sé si me permite hacer una pequeña pregunta. Sí, sí, Alberto. Lo que pasa es que hay una anterior de Lupe. No, está bien, sigue nomás. Vale, y después dice, ¿cómo debe ser el nuevo modelo organizacional que se debe implementar? Por favor, segundo, porque hay un par más y ahí acabamos, pues, ¿no? La intervención de Alberto y de Charo Guayanca. Bueno, me pone triste que acabemos, ¿ah? A nosotros más. Pero yo he explicado ya el nuevo modelo. No es que yo quiera que sea así un nuevo modelo, sino que el modelo piramidal, de organización piramidal de la sociedad industrial, era un modelo ad hoc a la sociedad industrial, donde había un jefe que tomaba decisiones, una burocracia que transmitía las decisiones y un ente operativo que ejecutaba los mandatos de la organización. Pero ahora ya no es así. Las empresas más exitosas del mundo son las empresas de producción de bienes de información y conocimiento, como ustedes saben. Por algo, el hombre más rico del mundo no es un industrial como lo fue Onassis y otra gente. O Ford. El más rico del mundo ahora es un empresario de bienes de información y conocimiento, Zuckerberg. Esas empresas, y eso no quiere decir que la industria haya dejado de funcionar, pero ya no es el sector económico más importante. Lo que ha dejado de funcionar es la gran industria, no la industria. Y este nuevo modelo de empresa exitosa es lo que les he dicho, una organización flexible, una organización de jerarquía plana, donde no hay jefes, sino que todos están en el mismo nivel horizontalmente, y es flexible, ¿por qué?
porque antes tomaba la decisión el jefe y ahora el que toma la decisión es el que tiene la pelota en su cancha. Ese es el que toma la decisión, no el jefe, Segundo, ni el líder. segundo. Escuchamos a Charo y a Alberto Mórtola, por favor, para que le respondas después a ambos. Sí, por supuesto. Ya, Charito. Gracias, Carlos. Segundo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Charito, qué gusto. Vale. El gusto es Gracias mío. sí, gracias por compartir esa experiencia. Segundo, hay un trabajo importante que se está dejando de hacer desde los gremios periodísticos. En ICA se ha formado una coordinadora de gremios hace bastante tiempo, pero que en el último año está, digamos, fortaleciendo la institucionalidad y la articulación. ¿Cuál crees que debe ser, digamos, en los próximos años, porque no es un tema, una cuestión de momento, el esfuerzo, la agenda, no solamente desde los medios de comunicación, sino sobre todo desde la comunicación política, organizacional o gubernamental, que es la que más daño nos está haciendo en este momento, ¿no? La improvisación que se viene asumiendo desde los gobiernos locales, gobierno regional, direcciones sectoriales, es terrible. Y yo me pregunto cómo, y termino mi pregunta, ¿cómo se quedó el proceso de Hablemos cuando hubo todo un impulso, una iniciativa de tener una comunicación pública, digamos, más articulada, vinculada a la comunicación para el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que debe ser esa tarea desde la coordinadora de gremios que agrupa a comunicadores del Estado, comunicadores corporativos y a periodistas? Gracias, segundo. Vale. Alberto Mórtola, Gracias. por favor, también. Sí, sí. Alberto, haz tu Sí. pregunta para que... Ya. Bien. Bien, segundo, disculpa que nuevamente intervenga y disculpe que ustedes colegas, sino que Encantado, Alberto. Este es un foro para charlar, aprovechando de esta magnífica exposición y su condición de profesor universitario, quiero hacerle esta pregunta a segundo. Bueno, en mis tiempos joven, en mis tiempos de niños, ¿no? Los abuelos, los padres le decían a sus hijos, la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es una buena educación. Y se enfocaba pues, a educar a sus hijos, comenzando que la educación comienza por casa, ¿no? Que sepan saludar, que sepan respetar a los vecinos, a todo. Y se preocupaban porque los hijos lean, ¿no? Empezando por la Biblia, en mi caso con una familia muy católica, leyendo Mariatti, José de Prada, Basar, en fin. En los actuales tiempos de una sociedad materialista, mercantilista, hedonista, consumista, los valores han cambiado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, como profesor universitario, ¿crees que la currícula que tienen las universidades en ciencia de la comunicación es la más adecuada a nuestros tiempos o tiene que cambiar esa currícula y hacerla pues, de acuerdo a las necesidades de nuestros tiempos? Bien, gracias Alberto. Segundo, entonces, por favor, las dos inquietudes, tanto de la colega Rosario Guayanca como Alberto Mórtola. Perfecto. Voy a empezar con la segunda. Y lo que he dicho tácitamente es que la universidad está de espaldas a la realidad. Y lo he vivido en carne propia porque, por ejemplo, creo que no hay comunicadores que puedan trabajar en el Estado porque no tienen el perfil de comunicadores para el Estado, pero trabajan en el Estado y hacen lo que pueden. Yo tengo varios artículos respecto a comunicación y gestión pública y ahí los especifico, ¿no? Yo creo que hace falta, así como va a haber una reconversión productiva en los sectores productivos, va a tener que haber también una reconversión en las carreras educativas. Yo creo que varias carreras van a dejar de existir y van a surgir unas nuevas carreras. Y las universidades van a tener que afrontar el reto de reformular, de reinventar sus currículas, sus sílabos, sus competencias y sus perfiles. Y mirar más a la realidad. Lo que pasa, Carlos y Alberto
y amigos todos, lo que pasa es que la universidad yo creo que tiene un problema ahora. La predominancia de planas docentes, de docentes que terminan la universidad, se enganchan en la universidad como profesores y no hacen nada más que eso, lo cual está bien, pero si el profesor no tiene un pie en la realidad y no tiene un referente en la realidad, ¿qué puede compartir con sus alumnos? ¿Qué puede compartir con sus alumnos? Lo que aprendió durante los 5 años en la universidad, que puede ser un conocimiento que ya va teniendo cambios, lo que está en los libros. Yo me pregunto hasta ahora cómo hay gente que ejerce la docencia universitaria sin haber tenido una sola experiencia en la realidad. Eso no es legítimo, no hay legitimidad para tener profesores que sin experiencia y solamente con la experiencia académica ejerzan la docencia universitaria. Y eso tiene que cambiar de raíz, porque además nuestro sistema educativo y el universitario en particular tiene que adaptarse a la nueva situación, a la nueva era, a las nuevas condiciones que está imponiendo esta nueva realidad. Ese es el gran reto que tiene la universidad. Y mirar de cara a lo que necesita el mercado. Y cuando digo mercado es en un sentido más amplio, ¿no? Entonces tiene que haber una reestructuración muy rigurosa para adaptarnos a los nuevos cambios que esto está produciendo. Y efectivamente no tengamos una posición de que todo el tiempo pasado fue mejor. No. Las sociedades evolucionan también, como evolucionan los otros seres vivos. Nacen, crecen, alcanzan su máximo nivel de desarrollo, que Rousseau decía que las sociedades que alcanzan su máximo nivel de desarrollo son aquellas que han logrado construir su contrato social, es decir, un entendimiento perfecto, un entendimiento entre personas, entre seres humanos, y saber exactamente qué es lo que quieren en común. Eso yo le llamo sentido social, ¿no? Porque es lo que nos articula y nos moviliza en torno a una cosa común, pero también entran en estado de involución, entran en crisis también esas sociedades cuando ese contrato social empieza a caerse. A eso Durkheim le llamaba los procesos de anomia social, que no es otra cosa que todo aquello que se estructuró en un principio para alcanzar el máximo nivel de desarrollo, esos mismos sentidos empiezan a desestructurarse. Por lo tanto, los valores que se construyeron al principio empiezan también a entrar en crisis y damos paso a un nuevo ciclo civilizatorio. Estamos viviendo ese ciclo civilizatorio y por eso es tan importante la ciudadanía y la participación ciudadana, porque la sociedad que nos toca construir de acá para adelante no es lo que la sociedad nos va a imponer, es lo que el hombre va a construir con su esfuerzo o con su desprecio. O sea, lo que nos toca vivir para adelante va a depender mucho de nosotros, porque sin pensarlo, nosotros somos los actores y protagonistas que vamos responsables de lo que suceda y se construya para adelante. En relación hablemos de la de la pregunta de mi amiga Charito Charito Bayanga, perdón. Bueno, sí, tuve la suerte de ser uno de los actores de este proceso, que tenía pues la misión de articular el nivel central con el regional y el local, los niveles de gobierno,
pero sobre todo la intención fue establecer un diálogo abierto con todos los comunicadores del país para recoger iniciativas y propuestas que pudieran influenciar en la toma de decisiones para generar políticas públicas de comunicación. Lamentablemente, los procesos políticos son así, porque no hay políticas, no hay muchas políticas que se conviertan en políticas de Estado, ¿no? Entonces no tienen continuidad. Viene otro jefe y le parece que eso ya no es importante y ya no continúan, ¿no? Entonces, eso se quedó ahí, pero yo creo que ese es un ejemplo muy importante de cómo podríamos articularnos como comunicadores, que es una necesidad importantísima, ¿no? Capacitarnos, hay que capacitarnos, la capacitación nunca muere, siempre es una utopía, como decía el filósofo, solo sé que nada sé, porque cada vez que uno cree que sabe más, aparecen nuevas preguntas, nuevas interrogantes y nuevos vacíos de conocimiento que debemos llenar. Entonces, la capacitación, la formación es fundamental. Tenemos que estar preparados para enfrentar los cambios, si no, no vamos a poder hacerlo. Y luego es pensar en el país. Y yo una cosa que tengo metida como una espina en mi vida es cuándo el Perú va a estar en condiciones de construir su meta relato país, que no es otra cosa que una hoja de ruta, que es la hoja de ruta que nos va a conducir a un destino común. Pero nadie en este país sabe qué es lo que va a pasar de acá a 10, 15, 20, 50 años. Somos un país a la deriva. Hay un acuerdo nacional que tiene más de 30 puntos. Eso no es un acuerdo nacional. Eso es una sumatoria de intenciones y voluntades, pero desarticuladas. No es como otros países como Chile, por ejemplo, que tiene un acuerdo nacional mínimo, pero que todos lo cumplen. Acá tenemos un acuerdo nacional grandazo y nadie lo cumple. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos ayuda eso? No nos ayuda. Necesitamos gente pensante que pueda, y los comunicadores estamos pensados y convocados a esa tarea de elaborar, construir el relato del país que queremos, el metarrelato del país que queremos, y nos dé una ruta, un asidero de por dónde caminar juntos y revueltos para buscar un destino común, con progreso, dignidad, sin exclusión y sin desigualdad. Muchas gracias. Segundo, queda pendiente una inquietud que planteó Ethel Centeno, preguntaba ella si es que la desestructuración familiar tiene que ver con el gusto o la adicción a los programas basura. Eso creo que lo has respondido en demasía. Si tuvieras una capacidad de síntesis extraordinaria, con eso acabamos esta intervención con las preguntas, este segundo. Bueno, los programas basura, como digo, son expresión de una nueva cultura. Y esa nueva cultura probablemente tenga sus manifestaciones también en la desestructuración familiar. Los jóvenes en Estados Unidos, desde muy chicos, adolescentes, ya están pensando en irse de la casa y hacer su vida independiente. Entonces, eso es expresión de una cultura. Y la nueva cultura nos va a llevar a cambios, no solamente a esos cambios, sino a muchos cambios más. Y hay que estar preparados para ello. Ok, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer la intervención, la participación, la preparación exclusivamente de esta ponencia para este evento de Segundo Armas Castañeda. Nosotros nos vanagloriamos de tener cercano a una persona como él en la Asociación Regional de Periodistas. Estamos conversando, si es que lo discutimos más adelante, en tener que hacer algo más sostenido con Segundo Armas, pero queremos agradecerle mientras tanto lo que ha hecho con nosotros, lo que ha preparado, todo el trabajo, todo el esfuerzo que ha significado para él preparar esta ponencia. Muchísimas gracias, Segundo Armas, por esto. Colegas periodistas, muchísimas gracias. Creo que Juan Carlos, que se ha dormido en los controles, puede hacer las fotos de rigor para despedirnos.
Carlos, si me Sí. permiten, mientras Juan Carlos se prepare. Yo quiero agradecer infinitamente la invitación. Lo he tomado muy seriamente. Como nunca he sentido mucha alegría reconectarme con mis colegas de ICA y quiero mandarles un gran abrazo adelantado por nuestro día, por el Día del Periodista, ¿ya? Y estaré siempre dispuesto a seguir charlando y dialogando con ustedes y quisiera contribuir a los proyectos que nos ha mencionado nuestra colega y amiga Charito Guayanca también. Cuenten conmigo para que lo que estimen conmigo. Será un honor siempre estar presente con ustedes. Muchas gracias. Juan Carlos, parte final, Sí. hermano. Discúlpate la demora. No. Estoy en dos eventos paralelos, pero de orden. ¿Hace la foto, Juanca? Sí, justo se ingresando una llamada. Un ratito, por favor, me entrecorta la... Ya, Solo ahora para sí. contratos. Muy bien. A ver, activamos todas nuestras cámaras para el registro. Vale. Bien. Les pedimos, por favor, a quienes, para que se puedan integrar. Buenos días, Vale. o buenas tardes ya, ante todo, para todos. Ethel, ¿No? Nadia. Muy bien. Ahí vamos. 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Muchas gracias, segundo. Seguimos coordinando después, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas segundo. gracias. Claro que sí. Sí. Muchos éxitos en todo lo que hagan, colegas, ¿ya? Muchos éxitos. Y cuenten conmigo para... Gran honor poder tenerlo. Muy Gracias. amable, Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy amable. Buen día. Buen día. Los colegas de la ARP, por favor, un par de minutos solamente para preparar las coordinaciones para la próxima ponencia, si fueran tan amables. Gracias a todos.